días, amados hermanos. Qué bendición estar en la casa de Dios y estar juntos, unánimes. Unánimes quiere decir en un mismo ánimo, en un mismo sentir, con un mismo deseo, con una misma intención, mis amados hermanos. Así que quiero invitarles a que se pongan un momento de pie. Por favor, busquen en Éxodo 34, versículos del 5 al 9 voy a leer. Éxodo 34 del 5 al 9. Leemos entonces la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente: Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Por favor, siéntense, mis amados hermanos. Yo quiero invitarles esta mañana a que imaginariamente, pero también espiritualmente, subamos al monte Sinaí. Allí donde Moisés tuvo esta maravillosa, única experiencia delante de la presencia del Señor. Traten ustedes de imaginar esto que acabamos de leer, hermanos, a Moisés allá en lo alto del monte. Imagino que los montes también tienen árboles y están entre la montaña, y hay ahí un ambiente único en donde la gente desde abajo puede ver la cumbre, pero no puede ver si hay alguien en esa cumbre. Pero ahí estaba Moisés, y ahí descendió el Señor con él. Y ocurrió lo que acabamos de leer, y lo cual trataremos de explicar en unos minutos a través de esta predicación, que da continuación a nuestra serie Imito a Dios como Hijo Amado, mostrando misericordia. Y el día de hoy queremos hablar diciendo: la proclamo con su pueblo, refiriéndonos a esa misericordia. No solo la vamos a mostrar, la vamos a proclamar con el pueblo de Dios. Vamos a proclamar, vamos a anunciar que Dios es misericordioso, que Él ha mostrado misericordia para con nosotros y que la puede mostrar a todo aquel que la necesite, a todo aquel que se acerque humildemente a su presencia. En este pasaje encontramos nosotros enseñanzas maravillosas de cómo proclamar con el pueblo de Dios esa misericordia divina. En primer lugar, encontramos en el verso número 5 que es proclamando su nombre. Proclamando su nombre, el nombre de Jehová. Noten ustedes la escena que se desarrolla. Traten de imaginar. Quiero leer tal vez el versículo 4 para que tengamos un contexto. Es Moisés el que está ahí, más adelante lo decía, pero el 4 dice: Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Es decir, este fue el segundo intento. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra.
Y entonces él llega con aquellas tablas, las primeras las había quebrado por causa de que cuando él descendió el pueblo estaba en idolatría plena, estaba ofendiendo a Dios abiertamente y él se enojó mucho y rompió aquellas primeras 2 tablas. Pero ahora aquí él se encuentra en una escena diferente, una escena gloriosa, una escena realmente sublime que incluye 3 acciones. 3 acciones de parte de Jehová, de parte de Dios. La primera es que Yahweh descendió. Decimos Yahweh porque este es el nombre impronunciable que aparece aquí, el tetragramatón que les he mencionado algunas veces, que son 4 letras, ¿cómo se llaman? Consonantes, que no se pueden pronunciar. Pero además es el nombre impronunciable porque es el nombre sublime del Señor. Y entonces la manera más fácil de decirlo es Yahweh. Yahweh descendió, y aquí dice Jehová descendió. Es decir, el Todopoderoso, sin que esto afecte su omnipresencia. El Todopoderoso no estaba allí en el monte. Probablemente Moisés llegó con sus 2 tablas y de pronto él vio descender al Todopoderoso. Imagínense, mis amados hermanos, qué gloria, qué bendición, qué regocijo podía haber en el corazón de Moisés estando él a solas con Dios allá en la cumbre del monte, porque él mismo descendió. Pero dice además que descendió ¿en qué, hermanos? En jet. ¿En qué descendió? ¿En un globo aerostático? Descendió en la nube. Y no dice en una nube, noten eso. Dice en la nube. Quiere decir que esta nube es famosa. Es cuando se dice la nube, cuando se dice el Cristo, por ejemplo, no estamos hablando de un Cristo, de uno entre un montón, no. Estamos hablando del único. Cuando se dice la nube, no estamos hablando de una nube entre un montón, estamos hablando de una nube que es especial, porque representa algo especial. Esta nube, mis hermanos, sin ser exhaustivo, quiero mencionarles que en otras ocasiones del relato bíblico también ya se había hecho presente esta nube. Por ejemplo, en el primer intento, en Éxodo 19, dice la Biblia que la nube cubrió el monte Sinaí. O sea, esta nube tenía algo especial. También es la nube que acompañó al pueblo de Israel en el desierto, que de día era una columna de nube y en la noche era... ¿qué era? Una columna de fuego. Esa es la nube. Entonces usted va a poder ir determinando en su mente y en su corazón qué representa esta nube, para que haya estado en diferentes ocasiones. Estuvo también en el tabernáculo, en el campamento de los israelitas. Cada vez que Moisés salía de su tienda y se iba y entraba al tabernáculo, dice la Biblia en Éxodo capítulo 33, que la nube descendía sobre el tabernáculo y todos los demás estaban en sus tiendas a la puerta viendo a Moisés cuando se conducía hacia afuera del campamento, porque ahí estaba el tabernáculo, y cuando él entraba y entonces descendía aquella nube. Dígame usted, ¿qué representa esa nube? Cuando Salomón dedicó el templo, también esta nube descendió sobre el templo y lo llenó de gran gloria, dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:2. Y esta nube cubrió a una mujercita, a una virgen. Digo virgen literalmente, virgen que no había conocido hombre, de nombre María, que fue escogida para concebir milagrosa y sobrenaturalmente al Mesías prometido, al Hijo de Dios. Sobre María, a ella le fue prometido por el ángel que el poder de la sombra del Omnipotente la cubriría, que el Espíritu Santo haría el milagro en ella de la concepción, pero que la sombra del Omnipotente la cubriría. Esa sombra del Omnipotente es la nube de la cual estamos hablando allá en el Antiguo Testamento.
Y de la misma manera, cuando Jesús, acompañado de sus discípulos más cercanos, que eran ellos tres, Pedro, Juan y Jacobo, ellos tres estaban allá en el monte de la transfiguración. Allí también aquella nube cubrió a nuestro Señor. Esa nube tiene algo especial. ¿Y saben por qué debe ser muy especial para nosotros esa nube? Porque la Biblia dice también en Apocalipsis 1:7 que estará presente en el retorno de Jesús, cuando Él venga por su iglesia en una nube. Y entonces se inspira Marcos Witt y dice: Él volverá y en una nube nos levantará, regresará. Y a mí eso me pone la piel chinita, hermanos, saber que mi Señor vendrá en una nube, vendrá en las nubes, que de allá me atraerá y me llevará con Él para siempre. Esta nube tiene algo especial. Y no solo Marcos Witt, ya antes de él otros se inspiraron en la nube, porque hay un corito, para los que tenemos unos años más acá, hay un corito de la vieja guardia que decía: en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Yo sé que se quieren cantarlo, pero lo dejamos ahí. Preciosos los coros. Esos son los coros bíblicos. Esos son los coros que hablan de lo que dice la Biblia, hermanos. Y esta nube, entonces, debo decirles que es una nube especial. ¿Saben cómo se le denomina a esa nube? Que representa nada más y nada menos que la presencia gloriosa del Señor en diferentes escenarios. La famosa Shekinah. La Shekinah de Dios es aquella nube. Pero ese nombre Shekinah, cuidado, hermanos, porque no es nombre bíblico. Cuando digo que no es nombre bíblico, significa que no está escrito ese término en la Biblia. Pero así los estudiosos han determinado que en ese término hebreo se traduce como la gloria de Dios. Entonces esta nube, hermanos, es algo muy maravilloso. Y en esa nube descendió el Señor para entrevistarse con su escogido, con Moisés, el hombre del Señor. Y dice más este versículo 5, que no solo descendió, sino que estuvo con su siervo. ¿Y quién era su siervo en aquel momento? Era Moisés. Yo pregunto, ¿cuántos acá son siervos de Dios? Hasta las mujeres digan amén, porque cuando decimos siervo estamos hablando en género masculino y femenino, abarca los dos. Entonces, mis hermanos, si el Señor desciende para estar con sus siervos, quiere decir que Él puede estar con nosotros, que Él está con nosotros también. Y entonces, hermanos, Moisés había llevado sus 2 tablitas para que fueran escritos los 10 mandamientos por segunda vez. Y al descender se unió a Él. Estar con Dios, hermanos amados, es una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros como hijos del Señor. Es una de las grandes bendiciones del Evangelio. Es una de las grandes bendiciones de proclamar también el Evangelio. Es claro que entonces el Evangelio de Jesucristo ya estaba presente en aquella escena milagrosa. Y cuando Jesús habla de estas cosas a sus discípulos, les dice allá en Juan 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor está hablando de que quiere estar donde están sus hijos y quiere que sus hijos estén donde Él está. Por esa razón es que Él vendrá por nosotros y nos llevará para estar presentes con Él para siempre. Pero debemos estar haciendo lo tercero que aparece aquí, que dice que descendió Jehová en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién estaba proclamando? ¿Quién estaba proclamando? Aquí en el versículo 5, ¿quién estaba proclamando?
tan seguros que estaban con Moisés. Era Jehová mismo el que estaba proclamando su nombre cuando descendió. Y ya más adelante veremos a Moisés hacerlo también. Pero aquí dice que estaba proclamando. Quiere decir que hay una escena dual aquí. Hay una escena de interacción entre Jehová, el Todopoderoso, y Moisés. Entre Yahweh y Moisés. Él estaba siendo anunciado con fuerzas, con energía. Ambos lo hacían, pero el Señor se estaba revelando y estaba proclamando a su siervo para que su siervo a su vez lo proclamara entre el pueblo del Señor. El Señor puede proclamarse entre nosotros para que nosotros también lo proclamemos entre las personas, entre la gente, para que le conozcan, para que se acerquen a Él y para que Él les pueda mostrar su misericordia como lo ha hecho con nosotros, mis amados hermanos. Ahora sí, lo segundo que ocurre aquí, y es donde ya interviene Moisés también, es que estaban anunciando su carácter misericordioso, el carácter misericordioso del Señor. Estos versos del 6 al 7 nos muestran la proclama realizada tanto por Dios como por su siervo. Leo estos dos versículos. Dice el 6: y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces lo primero que vemos aquí es que Jehová, luego de descender en la nube y proclamarse a sí mismo, pasa delante de Moisés. Delante de Moisés. La idea entonces aquí es que el que va delante es el proclamado, es Yahweh, es Jehová, el Todopoderoso, el Dios de misericordia, que en nuestro caso es Jesucristo, el mismo Dios Todopoderoso. Él va delante de nosotros en toda circunstancia, en toda situación. Nosotros no debemos olvidar, mis amados hermanos, que Él va delante. ¿Hay enfermedad? El Señor va adelante. ¿Qué le preocupa a usted? Señor, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Te necesito, mira. Yo acabo de pasar dos situaciones con mi sobrina y luego mi hermano. Y ahora usted estará pasando a lo mejor con su hermano, a lo mejor con una sobrina, a lo mejor con sus padres, con sus tíos, con sus hijos, yo no sé. Pero no busque, Él va adelante. Él va delante de nosotros y Él está interesado en ayudarnos. Él va allá adelante. Y entonces, ahora sí, cuando Moisés ve que el Señor va delante de él, él comienza a proclamar también y empieza a decir esto, que Él es fuerte, que es misericordioso y que es piadoso. Yo quiero que noten bien este equilibrio que hay entre fuerte, misericordioso y piadoso. Porque cuando uno piensa en alguien fuerte, en un hombre grande, musculoso, enorme, intimidante, que es para que haga cosas malas, es para que dañe a otras personas, es para que quiebre lo que está enfrente de él. Pero Dios no solo es fuerte, Él es misericordioso. Entonces combina su fuerza con su misericordia y con su piedad. Y eso es lo que dice Moisés aquí. Tú eres equilibrado, Señor. El fuerte es misericordioso, el fuerte es piadoso. Entonces, cuando uno ve esta figura de alguien fuerte que es misericordioso, ya no temen acercarse a Él. Ya no tiene temor de venir ante Él para buscar su ayuda, para buscar su auxilio en cualquier necesidad. No es que haya debilidad en Dios. Él es fuerte, lo dice claro aquí. Él no es débil ni tiene debilidad. Él lo que tiene es fortaleza en mostrar la piedad y la misericordia. Pero también declara Moisés, proclama, ahora sí es Moisés, dice,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora aquí, hermanos amados, recuerden que la semana pasada ya hablamos de un poco de este tema, pero decíamos, el pasaje nos decía, lento para la ira, ¿recuerdan? Y ahora dice, tardo para la ira. Tardo es un sinónimo de lento. Tardo quiere decir que se molesta, pero lentamente, despacio, porque tiene más misericordia y más piedad, porque sus juicios proceden de su verdad, de su fidelidad. Por eso es que Él no se molesta, no se enoja tan pronto y prevalece más su misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar. Claro que Dios se molesta, claro que Dios se enoja, claro que a Dios le desagrada las personas que le rechazan. Por eso es que hay un infierno preparado para todos aquellos que rechacen a Jesucristo. Pero el proceso es lento. Es tardo para la ira. Por eso allá en 1 de Pedro encontramos nosotros que hay quienes dicen que piensan que es tardanza lo de Dios. Es que Dios se tarda en venir. No, es que Él es paciente, dice en ese pasaje. Paciente. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la misericordia de Dios. Es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y es más, agrega Moisés en estos versos que Jehová guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Por qué dice que guarda misericordia a millares, hermanos? Porque somos millares los que le ofendemos, somos millares, y por no decir millones, y más cantidades más fuertes, los que nos rebelamos contra Él, los que pecamos contra Dios, pero su misericordia es tan amplia, tan grande, que esa misericordia le alcanza para todas las personas del universo, todos los hombres que hay en la tierra, todas las mujeres que hay en la tierra, y de ninguna forma da por inocente al culpable, ni culpable al inocente. Dios es justo. ¿Cuánto leemos nosotros que hay en Guatemala muchos inocentes que están presos y muchos culpables o malos que han hecho cosas malas y que están libres? Cada poco leemos eso. Eso no sucede con Dios. Él no da por culpable al inocente, ni por inocente al culpable, dice la Escritura. Y es más, la ira de Dios, el castigo, el juicio de Dios, viene a visitar hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que si usted, mi hermano, o usted, mi hermana, o alguien en su familia, en su vecindario, ve usted que está haciendo cosas malas, pecaminosas, que hace iniquidades, el Señor se queda observando a sus siguientes generaciones, hasta la tercera y cuarta, hijos, nietos, bisnietos, si estoy bien sería hasta tataranietos, que Él está observando a ver si ellos continúan con la maldad de su ancestro, con la maldad de aquel patriarca, de aquel antecesor en su familia, porque Él está cuidando que no se propague la maldad. Por eso dice, visita la maldad, y probablemente no permita que ellos lleguen lejos. Pero cuando habla de la misericordia, entonces la misericordia se extiende hasta generaciones inexpresables aquí, mis hermanos. Eso es maravilloso, y eso es lo que Moisés está proclamando, y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos hacer, no solo mostrar la misericordia de Dios en nuestras acciones, sino proclamar esa misericordia. Como pueblo del Señor que somos, ahora nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de proclamar esta misericordia bendita. Si observamos bien en los versículos anteriores, hermanos, los diversos argumentos que se proclaman tiene de un elemento singular para ellos: la proclama
de la misericordia de Dios, la cual es señalada en 3 oportunidades aquí y elevada de una manera impresionante con calificativos que dicen, por ejemplo, grande en misericordia, que guarda, dice, y la dirige hacia millares y a diversas generaciones. Estos calificativos dan una idea de la dimensión extraordinaria que tiene la misericordia de Jehová. Y hermanos amados, nosotros hemos entrado en esa esfera de la misericordia de Dios, a pesar de que nos sucedan cosas malas, porque estamos en el mundo, eso es natural. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero nosotros debemos estar convencidos, seguros que estamos en una esfera diferente a pesar de estar en el mundo. Nosotros estamos en la esfera de la misericordia de Dios. Y allá el escritor de Lamentaciones, el profeta Jeremías, dijo en una ocasión, por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque yo me pongo a pensar, siendo honesto con Dios y con ustedes, si fuera por mi pecado, yo ya habría sido consumido. ¡Qué rato! Pero como es por la misericordia de Dios, es que estamos aquí, hermanos. Y por la misericordia de Dios, por causa de usted, probablemente en su familia algo malo que iba a pasar no sucedió, porque usted está en la esfera de la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir mostrando la misericordia de Dios y proclamarla además. Y entonces llegamos a los últimos versículos, porque otra manera preciosa que encontramos aquí de poder aprender acerca de la misericordia que debemos mostrar y proclamar es disponiéndonos para adorarlo. Qué bello cuando entramos en tiempos de adoración y de alabanza dentro de la iglesia y hay una esfera, hay un ambiente, algo especial dentro de la casa del Señor. Eso es maravilloso, hermanos, pero eso debería conservarse en todo tiempo y en todo lugar donde nosotros vayamos, porque el mismo Dios que está aquí con nosotros hoy es el que va a ir mañana con usted a su trabajo. Es el que va a ir con usted, hermana, al mercado el día de mañana, o si no toca mercado, pues a donde vaya. Dios va con nosotros, Dios está con nosotros y por tanto su misericordia también. Por eso nosotros debemos disponernos para adorarlo de todo corazón. Dicen los últimos 2 versos, el 8 y el 9. El 8 es bien corto, pero revela una acción tan puntual de Moisés. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué hizo? Adoró. Este pasaje concluye con un énfasis maravilloso. El siervo de Dios, Moisés, había estado junto a Dios Todopoderoso, proclamando el nombre de Dios, haciendo ver su grandeza en misericordia, y al finalizar la proclama, lo que hace es que se postra en adoración. Lo adora y lo hace con características especiales, que es lo que nosotros deberíamos tener. Lo hace con prontitud. Con prontitud. ¿Qué quiere decir con prontitud? Aquello que es tan sublime se apresura, porque él inmediatamente termina de hacer la proclamación, pone su rostro en el suelo. Eso quiere decir que él se postra, hermanos. Se postra delante de Dios. Eso es literalmente poner el rostro en el suelo, humillarse delante del Señor, pero hacerlo con prontitud. Al observar las grandezas del Señor, nosotros igual, al ver los hechos poderosos del Señor en nuestra vida, no debemos quedarnos deslumbrados por los milagros, no, deslumbrémonos por la presencia de Dios que trae esos milagros. Si Dios sanó a un su familiar o lo sanó a usted, no se quede con el hecho,
qué milagro tan grande. Diga, qué Dios tan grande tengo, qué Dios maravilloso, qué Dios misericordioso tengo. Porque a veces nosotros así nos quedamos en los hechos poderosos, en los milagros, y olvidamos al Creador de los milagros. Y buscamos los milagros en vez de buscar al Dios todopoderoso, al Dios que hace misericordia y que hace los milagros. Debemos darnos cuenta de eso y debemos adorarle con prontitud, mis hermanos. No necesita el ministro de alabanza motivarnos para que nosotros adoremos al Señor, si nosotros ya sabemos a lo que venimos. Nosotros ya sabemos que en cualquier lugar nosotros debemos ser adoradores del Señor, pero debemos hacerlo con humildad, porque he hecho énfasis en el tema de que puso la cabeza en el suelo, como el junco o como la palmera, cuando descienden hasta el suelo mismo. Así la actitud o la acción de Moisés fue de humillación total. Eso refleja humillación. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba ahí, porque la proclama de su misericordia debe causar eso. El proclamado, el exaltado es Él. Los humillados debemos de ser nosotros, pero además con adoración. No se trata de una adoración simple. Hemos aprendido nosotros que la adoración no debe ser un tiempo de cantos, debe ser un estilo de vida en nosotros. Pero esta es una adoración reflexiva que reconoce que algo grande está delante de él. Moisés está reconociendo que Dios, siendo tan grande, siendo todopoderoso, siendo el omnipotente, siendo Yahweh, se toma esa acción de descender y de hablar con Moisés cara a cara. Y por eso cuando Moisés bajaba del monte, ¿qué es lo que hacía, hermanos? Se ponía su mascarilla de cabeza completa, se cubría el rostro, dice la Biblia, se ponía un velo, porque él venía todavía con la gloria de Dios en su cara, hermanos. Y entonces el que estaba allá, peor si estaban pecando los judíos, cuando él bajaba y lo miraban, podían quedar fulminados ahí por la gloria del Señor. Hermanos amados, estar en la presencia del Señor es algo único. Pero Moisés no se queda solo con lo glorioso. Moisés termina con intercesión. Al postrarse, eso es lo que hace en el verso 9. Miren qué bonito esto, porque él se acuerda de su pueblo y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Mire, nada quería Moisés. Señor, yo he disfrutado de tu gloria aquí en la cumbre del monte. No será mucha molestia que te vayas con nosotros, que vayas en medio de tu pueblo, que no sea yo el único que disfrute de tu presencia. Y ahí es donde viene la Shekinah, y ahí es donde viene la nube en el día, y en la noche la columna de fuego, para guiar y para iluminar al pueblo de Dios. Ve con nosotros, Señor. ¿Cómo reconoce Moisés que era su pueblo? Un pueblo de dura cerviz. Quiero que alguien me diga qué entiende por dura cerviz. ¿No entienden qué es dura cerviz, hermanos? O que alguien levante la mano que reconozca que es de dura cerviz, además del pastor. ¿Quién es de dura cerviz aquí, hermanos? No, entonces no lo entienden. Testarudo, terco, eso es de dura cerviz. Le cuesta entender. Le están diciendo las cosas una y otra vez y sigue haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en eso, hermanos? El mismo pecado. Parecemos a Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, decía Julio Iglesias. Ni siquiera pudo hacer un pecado diferente. No, el mismo pecado. Es un pueblo de dura cerviz. ¿Y qué pretendía Moisés entonces? ¿Que Dios se fuera a meter entre ese montón de pecadores?
que la gloria de Dios pudiera santificar al pueblo. Y mire lo que le pide: ve con nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Está intercediendo por su pueblo para que su pueblo sea perdonado antes de que la gloria de Dios descienda sobre ellos. Y algo más: tómanos por tu heredad. Ya Dios había escogido a su pueblo, ¿no? Pero este líder tenía un corazón asombroso. Él no se conformaba con disfrutar de las mieles, de las delicias, de la presencia de Dios en su vida. Él quería esto para su pueblo. Tómanos por tu heredad, Señor, tu propiedad. Queremos pertenecerte a ti, queremos hacer lo que tú digas, queremos que tu gloria permanezca sobre nosotros siempre, que tu Shekinah vaya con nosotros, y queremos proclamar tu misericordia. Y aquel pueblo entonces estaba llamado ya no solo a mostrar misericordia, sino a proclamar la misericordia de Dios. Iglesia, busca a Dios. Usted y yo estamos llamados a mostrar la misericordia de Dios, pero también a proclamar la misericordia.